Repasando algunos conceptos del video anterior, vamos a continuar con el tema 2 de nivelación geométrica. Decíamos que la altimetría es la rama de la topografía que estudia el conjunto de operaciones necesarias para determinar la altura de puntos sobre la superficie terrestre. La nivelación es la determinación de la diferencia de alturas entre distintos puntos de esa superficie terrestre. Las operaciones de nivelación pueden ser directas o indirectas. En el caso de directa, hablamos de nivelación geométrica, es la más precisa y es la que utiliza los niveles, los cuales generan una visual horizontal sobre miras verticales. En caso de las operaciones indirectas, hablamos de nivelación trigonométrica, donde las visuales son inclinadas y se utiliza expresiones trigonométricas para el cálculo de alturas partiendo de la medición de ángulos verticales. La nivelación barométrica se basa en la medición de la variación de la presión atmosférica con barómetros o altímetros. Vamos a repasar algunas de las definiciones. Desnivel es la diferencia de altura entre puntos del terreno, es decir, la diferencia entre la altura del punto P y el punto Q es el desnivel delta de H. El plano de comparación es un plano horizontal de referencia. La cota es la distancia vertical de un punto respecto a ese plano de comparación. La altura es la distancia vertical de un punto respecto al nivel medio del mar. Decimos que el nivel medio del mar es aquel que se determina por el promedio del nivel de agua de los océanos tomados en un determinado periodo de tiempo. En la nivelación geométrica, el principio se basa en generar una visual horizontal, la cual al interceptar una mira graduada colocada en forma vertical da la altura entre el plano generado por el instrumento y el terreno. Para el cálculo de desnivel y cota vamos a tomar las siguientes expresiones. En el caso de la cota en B, lo obtenemos como la cota en A más el desnivel delta de H. Por lo tanto, el desnivel delta de H es la cota en B menos la cota en A. Ese desnivel puede calcularse como la altura del instrumento tomada en A menos la lectura sobre mira. El plano visual lo calculamos como la cota en A más la altura del instrumento. Y a partir de allí, el plano visual menos la lectura sobre mira, se puede obtener la cota en B. El instrumento que utilizamos en nivelación es el nivel. El nivel se coloca sobre un trípode, se utiliza una plomada para centrar sobre el punto y las lecturas se toman sobre una mira graduada. Dentro de los tipos de niveles podemos hablar del nivel óptico y el nivel óptico mecánico y el nivel óptico automático. Algunas partes de los niveles son, por ejemplo, los tornillos calantes, que están presentes en los dos tipos de niveles, el tornillo para el calado del nivel tubular. En el caso del nivel óptico automático no tenemos este tornillo porque tiene un sistema de compensación interna que permite ese calado. Tenemos un tornillo para realizar el enfoque, el ocular y el objetivo. Tenemos un elemento para hacer puntería en los dos tipos de niveles y los tornillos de pequeños movimientos. El círculo horizontal y el nivel esférico que nos permite la horizontalidad del instrumento.
Cuando realizamos la lectura sobre las miras graduadas, tenemos el retículo, donde tenemos los hilos del retículo. Para tomar la lectura sobre el hilo medio, utilizamos el hilo del retículo. Aparte, tenemos los hilos estadimétricos, que son los que nos permiten tomar la lectura superior y la lectura inferior. Con esas dos lecturas, nosotros podemos hacer una determinación de distancia en forma indirecta. Es decir, la distancia es igual a una constante estadimétrica K, que tiene un valor de 100, multiplicada por la diferencia de la lectura superior y la lectura inferior. Este es un esquema de un nivel óptico mecánico. Tenemos el anteojo, tenemos el eje de colimación, tenemos un nivel de burbuja y la plataforma nivelante donde se encuentran los tornillos calantes. Dentro de las formas de nivelación geométrica podemos hablar de la nivelación simple y la nivelación compuesta. La nivelación simple consiste en determinar la diferencia de altura entre dos puntos próximos entre sí a partir de una visual horizontal generada por el nivel. Puede realizarse desde un extremo o desde el medio. La nivelación compuesta consiste en realizar una sucesión de nivelaciones simples. La nivelación simple desde un extremo. El nivel se estaciona en uno de los puntos a nivelar y la mira en el otro punto. De esta manera, el valor delta de h se calcula como la altura del instrumento menos la lectura sobre la mira. Por lo tanto, la cota en el punto B va a ser igual a la cota en el punto A más la altura del instrumento menos la lectura sobre la mira. Se debe centrar el nivel sobre el punto y medir la altura del instrumento. La lectura puede estar afectada por el error de colimación. En el caso de la nivelación simple desde el medio, el nivel se estaciona en la mitad del tramo, entre los puntos A y B. El desnivel delta de h se calcula como la lectura atrás en el punto A menos la lectura adelante en el punto B. En este caso no es necesario medir la altura del instrumento y acá también podemos observar que se anula la influencia del error de colimación en el cálculo del desnivel. En la nivelación compuesta, como decíamos, es una sucesión de nivelaciones simples. Los puntos 1 y 2 nos permiten vincular un tramo con el siguiente. En este caso, el delta de h entre el punto A y el punto B va a ser igual a la sumatoria de todos los delta de h intermedios. También lo podemos calcular como la sumatoria de todas las lecturas atrás menos las lecturas adelante. Esta es una planilla de cálculo como ejemplo, donde nosotros hemos realizado 3 estaciones y vamos a calcular el desnivel entre el punto A y el punto B. Debido a la distancia, debemos aplicar una nivelación compuesta por el alcance del instrumento. Haciendo estaciones en el punto 1, vamos a visar al punto A obteniendo la lectura atrás, luego visamos al punto 1 obteniendo la lectura adelante. Esta sería la lectura atrás sobre la mira en el punto A y esta sería la lectura adelante sobre la mira en el punto 1. Acá está determinado el plano visual y de la misma manera procedemos en los dos tramos siguientes. ¿Cómo realizamos los cálculos? La lectura atrás menos la lectura adelante nos da el desnivel delta de h en el primer tramo, entre A y 1. En este caso es menos 1,13 metros. Partiendo de un valor de cota en el punto A de 100,
sumando la lectura atrás en el punto A, tenemos el valor del plano visual, es decir, 100 más 1.22, 101.22. Ese sería el valor del plano visual. Al restar la lectura adelante sobre el punto 1, obtenemos la cota del punto 1, que sería 98.87. Continuamos en el segundo tramo y a esa cota le sumamos la lectura atrás en el punto 1. En este caso, la lectura atrás en el punto 1 es 1.895. Y de esa manera vamos a obtener el plano visual del segundo tramo. Así sucesivamente llegamos hasta el último tramo. Podemos calcular el desnivel entre el punto A y el punto B de dos maneras. Una sería realizando la sumatoria de todos los delta de H parciales y obtenemos un valor de 0.825. Y la otra manera es realizando la diferencia entre las lecturas atrás menos la sumatoria de las lecturas adelante. Los errores en la nivelación geométrica. Hablamos de ejes fundamentales de un nivel. Los ejes fundamentales son el eje de colimación, el eje de rotación, este azul, y el eje del nivel tubular. Se deben cumplir ciertas condiciones entre estos ejes. El eje de colimación, el amarillo, debe ser paralelo al eje del nivel tubular. El eje de rotación debe ser perpendicular al eje del nivel tubular. Y el eje de colimación también debe ser perpendicular al eje de rotación. Dentro de los errores sistemáticos, podemos hablar del error de colimación, de una falta de verticalidad en la mira, de un hundimiento progresivo de la mira al colocarla sobre el terreno, un error de graduación que pueda tener la mira. El error de colimación es la falta de paralelismo entre el eje de colimación y el eje del nivel tubular. Nosotros podemos determinar el error de colimación. Para ello se realiza una nivelación desde el medio y una desde el extremo, para un mismo tramo. Para realizar la nivelación desde el medio, colocamos el instrumento a la misma distancia de A y de B. En este caso, tanto la lectura en A como la lectura en B va a estar afectada por el mismo error de colimación, que puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba, negativo o positivo. En este caso, el desnivel que calculamos es la lectura en A más su error, menos la lectura en B más su error. En este caso, el error C se cancela, por lo tanto, obtenemos el desnivel verdadero. Cuando realizamos la nivelación desde el extremo, colocamos el instrumento en el punto A y la mira en el punto B. Vamos a obtener un delta de H', debido a que en este caso el error de colimación no va a cancelarse y va a estar afectando la lectura sobre la mira. Ese valor delta de H' es igual a la lectura en A menos la lectura en B más el error de colimación. Por lo tanto, el delta de H' es diferente al delta de H. Entonces, el error de colimación lo podemos calcular como delta de H' menos el delta de H, el desnivel verdadero. En A consideramos que el error C es despreciable, por lo tanto,
La lectura en A será una lectura sin error. Si nosotros quisiéramos calcular cuál sería la lectura verdadera en B, podemos hacerlo de la siguiente manera. El delta de H es igual a la lectura en A menos la lectura en B'. Esa lectura en B' es igual a la lectura en A menos el desnivel verdadero calculado desde el medio. Dentro de los errores accidentales tenemos el error de bisección, el error de lectura, el error medio en una visual, el error medio en una nivelación. Tenemos aplicaciones prácticas de la nivelación. Una de ellas puede ser el control de pendientes y taludes, otra puede ser el control de cotas de excavación. Vamos a trabajar con un ejemplo. Suponemos que se ha realizado una excavación de 120 metros de largo para la colocación de una cañería de cloaca, la cual debe tener una pendiente de menos 1%. Para controlar la pendiente se utilizó un nivel y se tomaron las siguientes lecturas. La lectura en A, 2.58 metros y la lectura en B, 3.70 metros. Lo que tenemos que hacer es verificar si se alcanzó la pendiente deseada. Que una pendiente sea de menos 1% significa que en 100 metros horizontales se tiene una diferencia de nivel de 1 metro. Entonces, en el caso de 120 metros horizontales, la diferencia de altura que nosotros tenemos tendría que ser de 1.20 metros. Negativo, porque estábamos hablando de un porcentaje de pendiente negativo. Es decir, que el punto B va a estar más abajo que el punto A, para que pueda escurrir en este sentido el agua. El desnivel medido es la lectura en A menos la lectura en B. Por lo tanto, tenemos un desnivel de 1.2. En este caso vemos que no llegamos al desnivel deseado, que es de 1.20. Por lo tanto, no estamos alcanzando todavía la cota que necesitamos para obtener la pendiente de menos 1%. También podemos calcular la pendiente existente. En este caso, la pendiente existente es de menos 0,93%, lo que es menor al 1%. Con lo cual se concluye que no se alcanzó el desnivel requerido, faltando excavar 8 centímetros. Es decir, ¿cómo obtenemos este valor? Realizando la diferencia entre el valor de 1,20, que es la altura, el desnivel que tenemos que alcanzar a los 120 metros, menos 1,12, que es el desnivel que tenemos en el momento.